8 de la mañana, 5 minutos. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Ministro, gracias por atender a Caracol Radio. Feliz año para usted. Buenos días. Buenos días. Feliz año también para usted. Muchas gracias. Ministro, dice usted en su cuenta de Twitter, lo dijo hace algunas horas, que las Fuerzas Armadas respaldan este nuevo esfuerzo por la paz y asumen el compromiso que implica un cese bilateral al fuego, afianzando simultáneamente el control del territorio y la protección de la población. La paz es posible y por ella luchamos. Ministro, la misma pregunta que se le hizo al ministro del Interior, Alfonso Prada. Lo más difícil va a ser la verificación. ¿Cómo lo van a hacer desde el Ministerio de la Defensa? Por ejemplo, hace algunas horas se presentó ya una masacre en el país. ¿Cómo se va a verificar que los grupos sí están cumpliendo con lo que han prometido? Bueno, pues se conforma una misión de verificación que está integrada tanto por entidades internacionales como la misión de verificación de Naciones Unidas, la MAP-OEA, pero también de la Defensoría del Pueblo, del propio Ministerio de Defensa Nacional, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Iglesia Católica, el Consejo Mundial de Iglesias. Es decir, es una comisión amplia de verificación en la que también se podrán incluir organizaciones sociales que tengan presencia en el territorio y reconocimiento en el territorio. Claro, toda labor de verificación tiene sus dificultades. Nosotros esperamos que con los protocolos que se discutan con las organizaciones podamos adoptar un mecanismo adecuado. Hay actividades naturalmente de la inteligencia del Estado, tanto de la Policía Nacional como de la Dirección Nacional de Inteligencia, que van a estar muy activas en todo este proceso, identificando también de posibles hechos que se cometan, cuál sería su autoría. Señor Ministro de Defensa Iván Velásquez, ¿qué papel cumplen las fuerzas militares y de policía de nuestro país en ese cese fuego bilateral? Pues esto implica que las operaciones de la fuerza pública, las operaciones militares, ofensivas y los operativos policiales se suspenden. Continúan con las labores de control de territorio, como decía. Tienen naturalmente la obligación constitucional de preservar esa integridad del territorio y el orden constitucional. Es decir, continúan haciendo presencia en los territorios, continúan también frente a los delitos que se cometan, realizando sus actividades de control y represión que les son propias. Pero en cuanto a operaciones militares ofensivas, estas se suspenden precisamente en virtud del decreto presidencial que así lo dispone. Ministro, las fuerzas militares, bien sea de policía o de ejército, ¿pueden, por ejemplo, continuar con las labores de erradicación de cultivos ilícitos? Claro, es que esto es solo el cese al fuego, lo cual significa que actividades que se desarrollen, por ejemplo, de exportación, de tráfico o de producción de cocaína, continúan siendo reprimidas. Se continuará destruyendo laboratorios, se continuará fortaleciendo la interdicción marítima y aérea de cocaína. Las actividades continúan respecto de los delitos que se cometan, continúan sin afectación. Ministro, el general Zanabria dijo hace algunas horas que estaba preocupado con el tráfico de armas y decía que hay carteles mexicanos y brasileños que están entregando o que están pasando armas por Colombia, particularmente armas de largo alcance, como por ejemplo fusiles.
¿No es contradictorio que el gobierno anuncie este cese al fuego, que en teoría se supone que serviría para que se desescale la violencia, pero al mismo tiempo tengan ustedes ese reporte de que estamos en una circunstancia compleja de tráfico de armas? Bueno, estos son informes de inteligencia que nos ha suministrado la policía. Si la actividad continuara, naturalmente que sería contradictorio. Lo que esperamos es que a partir del 1 de enero, ordenado el cese bilateral, acciones de esa naturaleza como el tráfico de armas se suspenda igualmente. No tendría ningún sentido que se esté en un cese bilateral y simultáneamente se estén armando ejércitos que son para la guerra, que es precisamente lo que se pretende evitar con este cese bilateral. Pero, ministro, le quisiera cambiar de tema para preguntarle por una información que lleva la página Infodefensa. Dicen ellos que la Fuerza Aérea de Colombia acordó el pasado 30 de diciembre la compra de un sistema de defensa antiaérea, Barak MX, a una compañía de Israel, que es un contrato de $131 millones y que tiene un plazo de ejecución y pago total al 30 de septiembre de 2026. ¿Es esto cierto? En este momento realmente no podría precisar. Estábamos durante todo el fin de año con el Sistema de Defensa Nacional, SIDEN, ultimando algunos contratos que estaban previstos desde antes en ese proyecto SIDEN, dentro de los que estaban también, por ejemplo, los aviones que reemplazarían a los CAFIR. Pero no podría en este momento precisar si efectivamente concluyó esa negociación. A propósito de los aviones, ministro, ¿hay alguna novedad? ¿Van a hacer algún anuncio en estos próximos días? ¿Seguimos con la primera opción de los Rafale franceses? Acá, desafortunadamente, no logramos en las prenegociaciones que se adelantaron finalizando el año. No logramos concretar ni con los franceses ni con los suecos. Es decir, se venció ya el COMPES que permitía esas adquisiciones por $678 millones, de manera que ya será objeto de una nueva revisión este año la definición de la posibilidad esta de la adquisición de aviones y naturalmente la expedición de un nuevo COMPES con ese propósito. Es decir, ministro, según le entiendo bien, que el plazo para ese COMPES en particular, que es un documento que por supuesto tiene una fecha que tiene que cumplirse, se cumplió el pasado 31 de diciembre a la medianoche, que no se llegó a un acuerdo ni con Saab ni con Rafale y que por lo tanto el proceso, digamos, continúa su curso, pero que no hay nada definido. ¿Entendí bien? Así es, exactamente. Ya, y ese nuevo documento, ¿cuánto tardaría en hacerse? Y si hay alguna posibilidad de que el gobierno, ante las críticas que ha recibido, decida pensárselo 2 veces y no comprarlos. Ya esa es una discusión que tendremos en el Consejo de Ministros, precisamente, de manera que no podría anticipar ni de fechas ni que efectivamente se aprobara el nuevo COMPES, pero ya será tema de discusión. Pero, ministro, en su buen conocimiento, por ahora, es verdad que no hay un COMPES, como nos ha explicado, pero la intención del gobierno sigue siendo cambiar los aviones y comprar algunos, los que sea, o los F-16, o los de Saab, o los Rafale. Sí, lo que hemos dicho es que se trata de no perder la capacidad de la Fuerza Aérea, las capacidades adquiridas, que no haya pérdida o merma de esas capacidades, de manera que vamos a revisar en cuanto a la compra efectiva de los aviones, a la cantidad, etcétera, pero será una discusión más amplia que tendremos en Consejo de Ministros. Lo que venía ahora
era de un COMPES que se había aprobado en el gobierno anterior y del que iba a hacer uso el gobierno actual, pero que por las circunstancias que menciono de no llegar a ningún acuerdo ni con los suecos ni con los franceses, no se concretó. ¿Y por qué no, ministro, si se puede saber cuál fue la diferencia? ¿Estuvimos muy lejos? Quiero decir, la nación, el Estado estuvo muy lejos de llegar a un acuerdo, bien sea con Saab o con los Gripen o con los Rafale de Dassault. ¿Por qué no? Una situación inicial que se planteó era que se podría hacer el contrato, se podría hacer por la parte que estaba aprobada en el COMPES, es decir, por los 678 millones de dólares que equivaldrían más o menos a unos 3 Rafale o a unos 5 Gripen. A algunas de estos oferentes no les interesaba que fuera solo por los 6, sino que tenía que ser por los 10, por los 3 o los 5, sino que debía ser por los 16, que es lo que está proyectado para adquirirse en ese sistema de defensa que mencionaba, el CIDEM, que es un proyecto de inversión a largo plazo. Es decir, sí. Esa fue una dificultad, pero también en la revisión de aspectos técnicos y la manera como se entregarían los aviones totalmente equipados o parcialmente equipados. En eso hubo una discusión insalvable que finalmente llegó pues a que se frustrara la prenegociación. Es decir, ministro, que una de las dos compañías, entiendo que no puede usted decir cuál, porque pues eso supongo que hace parte de una especie de confidencialidad, pero una de las dos compañías quería que se compraran no de 3 a 5 unidades, sino más, y que sin eso el negocio ya no les interesaba tanto. Así es. Y usted había explicado que inicialmente por lo Colombia menos quería... para la discusión en ese momento. Sí, y usted ha explicado para que... el momento que es que estábamos en todo caso también con mucha limitación en el tiempo, porque todo esto tendría que haber concluido con la firma de un acuerdo antes del 31 de diciembre, y eso fue realmente muy complicado. Ministro, ¿y esa plata se pierde, digamos, la destinación vuelve al erario, digamos, no que se pierda, sino que ya no se puede destinar para eso y toca buscarla de nuevo? Hay que buscarla de nuevo, pero de todas maneras estos son compromisos de vigencias futuras, como estaba previsto en el COMPES 4078. La posibilidad de los aviones que fabrica Lockheed Martin entonces vuelve a estar viva, supongo, ministro. Otra vez todo está sobre la mesa. Otra vez todo está sobre la mesa, exactamente. Ya, y todas estas reuniones y este acuerdo, ¿ustedes trataron de hacerlo con delegados del gobierno francés que estuvieron en Colombia hace poco, o hizo el gobierno de Colombia algún viaje en los últimos días a Francia para hablar del tema? No, todas las conversaciones fueron en Bogotá. En Bogotá. Y si yo le preguntara, ministro, en este momento, ¿cuál de las 3 opciones, pues a pesar de que hay que volver a buscar el COMPES, le parece que tiene la negociación más probable este año? ¿Habría una respuesta? Le diría que no le podría responder. Bueno, ministro, muchas gracias por atendernos, por contarnos esto de los aviones. Evidentemente es de la mayor importancia. Si logra, ministro, confirmar con su gente esta compra de sistemas de defensa antiaérea, el Barak MX, que según entiendo, como dice acá, sí se alcanzó a cumplir el plazo porque se firmó el 30 de diciembre, pues sería bueno también conocerlo, ministro. Gracias a usted y a sus hombres en el ministerio. Muchas gracias. Buen día.